vamos a continuar viendo temáticas asociadas a la planeación y la programación de la producción. Vamos a ver en este video una temática muy importante que se llama álgebra de sistemas de información. El álgebra de sistemas de información es la herramienta base para filosofías de producción mucho más avanzadas como el MRP, MRP2, ERP e incluso Just in Time o Lean Manufacturing. Es una herramienta que nos permite a nosotros aprovechar la planeación y la programación maestra de producción para poder generar dos salidas importantes. Una, la cantidad de materiales o materia prima necesaria para poder desarrollar el ejercicio de producción. Y dos, los momentos en los cuales esa materia prima va a ingresar al sistema productivo. A continuación, veremos esa temática a más profundidad acompañada de un ejemplo. Álgebra de sistemas de información. Bueno, para abordar la temática del álgebra de sistemas de información, vamos a hablar un poco inicialmente de en qué consiste y de dónde proviene. El álgebra de sistemas de información la podríamos nosotros definir como una herramienta, una herramienta que se convierte en un sistema de planeación de componentes de fabricación. Esta herramienta, mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, traduce lo que es el plan maestro de producción en necesidades reales de componentes con fechas y cantidades. Es decir, nos toma este plan de producción que está como tan abstracto, tan etéreo, y nos lo transforma en un programa en el cual estamos nosotros observando, o en el cual podemos observar las necesidades reales de los componentes, materiales, piezas, ensambles, subensambles que necesitamos, tanto en cantidad como en fecha, es decir, en qué momento del tiempo productivo se requiere que esté ese material en esas cantidades en el puesto de producción. Claro, y esa es una de las enormes ventajas que tiene. Por eso cuando estos sistemas arrancan, el álgebra de sistemas de información arranca, tuvo un potencial tremendo, potencial que fue observado y que fue explotado. Y por eso, a partir del álgebra de sistemas de información, es que tienen origen herramientas de producción o metodologías de producción mucho más avanzadas o una evolución de estas, las cuales incluso hoy en día son muy usadas. Es así como el álgebra de sistemas de información, se vuelve precursor de algo que nosotros posteriormente vamos a conocer como MRP o planeación de los requerimientos o de las necesidades de materiales, Material Resourcing Planning. Este MRP inicial encontró también gran aplicación en las empresas, y a partir de algunos ajustes que se hacen, por ejemplo un ajuste de capacidad, y además de eso se involucra también a la demanda, es decir, a los requerimientos, a las necesidades de los clientes, este MRP evoluciona en algo que se conoce con el nombre de MRP2. Este MRP2 ya es un Manufacturing Resourcing Planning, es decir, una planeación de los requerimientos de manufactura, es decir, ya da un paso más allá, en la medida en que toma los requerimientos de materiales provenientes del MRP original, pero también involucra un nuevo módulo que es un módulo de capacidad, Capacity Resourcing Planning, el cual nos lleva a que vinculemos la capacidad del sistema productivo en esos requerimientos de materiales. Y además, como ya les decía, nos toma las necesidades de los clientes y nos las involucra en el sistema. Es decir, genera un nuevo módulo que es el módulo de distribución, Distribution Resourcing Planning, esto conformándose
algo que es el DRP, algo que ya venía que es el MRP, y cargándole un módulo que es el CRP, que es el módulo de capacidad. Este MRP2 es tan funcional y tan robusto, ¿vale?, que empieza a ser bastante utilizado en las organizaciones. Y a partir de aquí se deriva o se genera algo que posteriormente, con la ayuda de los ingenieros de sistemas, ¿vale?, se le empiezan a cargar otros módulos, como un módulo contable, como un módulo de talento humano, etc. Y deriva en algo que se conoce hoy en día con el nombre de ERP, Enterprise Resourcing Planning, o planeación de los recursos de la organización de la empresa, ¿vale? Donde ya entonces nosotros cargamos, como les decía, módulo contable, módulos de recursos humanos, módulos de gestión de inventarios o manejo de inventarios, unos módulos logísticos, etcétera, etcétera. Entonces ya se vuelve una herramienta muy robusta. ERPs hay muchísimos en el sistema, en el mundo, perdón, en el mercado, muy utilizados por empresas grandes, empresas bastante conocidas, y ha mostrado ser una tremenda ventaja en el momento de tomar decisiones, porque me permite compendiar en una sola gran base de datos, en un solo gran sistema de información. Me ha permitido compendiar casi toda la empresa. Tal vez hay uno muy conocido, bastante utilizado, que es el SAP. De pronto lo han escuchado por ahí o lo trabajarán en sus empresas. SAP, SAP, que es un ERP bastante robusto. ¿Listo? Es decir, que el ERP se deriva del álgebra de sistemas de información. Obviamente es una versión bastante avanzada. Pero también tenemos otra línea de evolución. Y es que a partir del manejo de los tiempos, acuérdense que el álgebra de sistemas de información me genera dos salidas. Una salida que son materiales y cantidades, y la otra salida que está asociada a los tiempos, es decir, a los momentos en los cuales esos materiales se incorporan al sistema productivo, ¿vale? Y a partir de aquí se vuelve también una base muy importante para algo que nosotros posteriormente vamos a conocer como un desarrollo de Yoji Akao, que es el justo a tiempo, el just in time. ¿Listo? ¿Por qué se vuelve precursor del just in time? Pues se vuelve precursor del just in time en la medida en que se vuelve una herramienta para que la organización no tenga inventarios infinitos o muy grandes de materia prima, esperando a ser convocadas para producción y ser procesadas ahí. No. El uso del álgebra de sistemas de información me permite a mí, a través de un desarrollo logístico robusto, convocar los materiales justo en el momento en el cual van a ser requeridos por producción, permitiéndome a mí, en una versión bastante avanzada y robusta del justo a tiempo, no manejar inventarios de materia prima. Y acuérdense que el justo a tiempo es una filosofía japonesa bastante importante que me trabaja mucho esa herramienta, ¿listo? De no manejar inventarios o manejar el mínimo inventario posible, cosa que también posteriormente va a retomar Eliyahu Goldratt con su teoría de restricciones, donde dice pila, los inventarios pues no es que me funcionen mucho. Y más adelante la teoría del Lean Manufacturing, o la filosofía del Lean Manufacturing, va a reforzar diciendo, sí, en la medida en que podamos reducir los inventarios, pues nos puede ir un poco mejor en los sistemas productivos. Claro, entonces, hasta el justo a tiempo tiene un poquito que ver con esto. Y como les decía, además del justo a tiempo, pues también podemos pegar acá un poco de la teoría de restricciones y podemos aplicar acá un poco de Lean Manufacturing. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obviamente esta es una herramienta que nos permite hacer una gestión de inventarios un poco mejor. ¿Listo? Por lo menos en cuanto a inventarios de materia prima. Y de aquí obviamente saltamos a una tremenda evolución
que es con el uso de estas herramientas a algo que se conoce como el nombre de manufactura sincrónica. Acordémonos que la manufactura sincrónica encuentra sus orígenes al interior del sistema productivo Toyota con Shingeo Shingo y otros pensadores japoneses que empiezan a trabajar precisamente en cómo tener una empresa que literalmente funcione como un relojito suizo. ¿Listo? Entonces acá vemos cómo el álgebra de sistemas de información empieza a volverse una herramienta precursora de modelos o de sistemas mucho más avanzados para planear, programar y controlar la producción e incluso las organizaciones. Como les había mencionado, este es un ejercicio de entradas, transformación y salida, donde nosotros tenemos unas entradas, ¿listo? Entradas que van a ser primero, y se había mencionado un poco, el plan o la planeación maestra de producción. De esta planeación maestra de producción, nosotros vamos a tomar particularmente los requerimientos del cliente, es decir, la demanda. ¿Listo? Pero también tenemos otras entradas. Otra entrada es la estructura del producto y las cantidades de materiales que requiere esa estructura. Y eso se conoce con el nombre de BOM. BOM quiere decir Bill of Materials. ¿Listo? Es decir, la lista de materiales. La lista de materiales no es más que un compendio en el cual nosotros vamos a encontrar para un producto terminado qué materiales y en qué cantidad se requieren para producir una unidad de producto terminado. ¿Listo? Estas entradas, a través de un proceso de transformación, ¿listo? A través de un proceso de transformación, se nos convierten a nosotros, ¿listo?, en unas salidas. Pero ¿cuál es ese proceso de transformación? Pues ese proceso de transformación es precisamente el álgebra de sistemas de información. ¿Listo? Y estas salidas, perdón, y este proceso de transformación, como ya les dije, nos genera unas salidas. Salidas que para nuestro sistema son de dos tipos. Una primera salida importantísima, que son las cantidades de material. Es decir, me va a dar el requerimiento de materiales en cuanto a sus cantidades. Y además de eso, me va a generar otra salida también supremamente importante, que está asociada al tiempo en el cual, o al momento en el cual ese material es requerido, ¿listo?, por el área de producción y debe ser inducido o introducido a esta área. Es decir, en cuanto al tiempo del material. Tiempo de material que vamos a llamar el momento. ¿Listo? Es decir, me va a decir en qué momento de la producción se requiere que el material esté listo porque va a ser usado. ¿Claro? Entonces nuestra álgebra de sistemas de información me permite a mí obtener
esto. A partir de un juego de entradas y de un proceso de transformación, yo voy a obtener mis salidas, que son fundamentales. ¿Claro? Listo. Vamos a entrar un poquito en el detalle del BOM o del Bill of Material. El BOM o Bill of Materials no es más que el requerimiento de materiales que tiene la organización. ¿Listo? Se fundamenta en algo que se conoce con el nombre de la estructura de diamante del producto. ¿Por qué estructura de diamante? Pues si nos acordamos un poquito de química, o si nos acordamos un poquito de esta piedra preciosa que es el diamante, pues nos encontramos que es un conjunto de aristas que se unen o que se intersectan en diferentes puntos, que se tocan en diferentes puntos, generando una estructura particular con una forma particular. Bueno, el Bill of Material hace una analogía de esta estructura y a partir de esa analogía me representa cómo está compuesto, armado o estructurado el producto final. ¿Vale? Un ejemplo del Bill of Material, por ejemplo, es: nosotros tenemos un producto A, este producto A se encuentra compuesto, pongan ustedes, por B y C. B y C que reciben el nombre de ensambles. A su vez, B y C se encuentran conformados por D, E y F. Se encuentran conformados por D, E y F. Supongamos que de esta forma. Y estos los conocemos con el nombre de subensamble. Y a su vez, D, E y F se encuentran conformados por otros que vamos a llamar G, H, I y J, por ejemplo, que a su vez se van a llamar elementos o pieza. Y supongamos que están conformados de esta manera. Este es un ejemplo del BOM o el Bill of Material de manera gráfica, es decir, una estructura de diamante. Esto, una estructura de diamante. Por eso su nombre. Y aquí lo que vemos nosotros es un árbol en el cual encontramos nuestro producto y cómo está constituido a través de ensambles, subensambles, elementos o piezas. Este Bill of Material lleva dos elementos asociados. Un elemento que es las cantidades, por ejemplo,
2, 1, 1, 2, 3, 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir este numerito en azul? Son las cantidades. Es decir, que para poder construir un ensamble A, se requieren dos unidades, para poder construir un producto A, se requieren 2 unidades de ensamble B y 1 unidad de ensamble C. A su vez, para poder generar una unidad de ensamble B, se requiere una unidad de subensamble D y 2 unidades de subensamble E. De manera análoga, para el ensamble C, para poder generar una unidad de ensamble C, se requieren 3 unidades de subensamble E y una unidad de subensamble F. A su vez, los subensambles están conformados por elementos o piezas. Para el caso del subensamble D, por ejemplo, se requiere una unidad del elemento o pieza G y 3 unidades del elemento o pieza H. A su vez, el subensamble E requiere de 2 unidades del elemento o pieza H y de 4 unidades del elemento o pieza I. Y para finalizar, el subensamble F requiere para su constitución 2 unidades del elemento o pieza I y 2 unidades del elemento o pieza J. ¿Listo? Entonces, esta es la primera información, la segunda información que se extrae de aquí. Acuérdense, la primera es qué compone el producto A. La segunda es en qué cantidades se compone el producto A de cada uno de las piezas que lo estructuran o los elementos que lo estructuran. ¿Listo? Y además de esto, encontramos otra asociación importante aquí. Y la vamos a hacer en marcador verde. Permítame, vamos a borrar los números anteriores para evitar un... Estos números que vemos en verde es el otro elemento que me conforma el Boom of Bill of Materials. Este elemento son los tiempos de producción. Esto es decir que el producto A, esto que ya habíamos definido que requiere a B y a C como ensambles, 2 unidades de ensamble B y 1 unidad de ensamble C por cada unidad de producto A. Esto, el proceso de generar este ensamble de B a A, por ejemplo, toma 3 unidades de tiempo. Y el proceso que se requiere para que C quede ensamblado en A es de 4 unidades de tiempo. ¿Listo? Por unidad de producto. El caso de B, del ensamble B, en caso del ensamble B, el cual está conformado por los subensambles D y E, este número verde, en color verde, quiere decir que para generar una unidad de ensamble B, se requiere una unidad de producto o una unidad de subensamble D, y que desarrollar este subensamble D en B consume 3 unidades de tiempo. De igual manera, desarrollar el ensamble subensamble E con B, que requiere 2 unidades de E, consume 3 unidades de tiempo. Y así sucesivamente hasta que llegamos, por ejemplo, al elemento o pieza J para el subensamble F. Aquí observamos
que para poder generar una unidad de subensamble F se requieren 2 unidades de J, del elemento o pieza J. Y el proceso de armado o de constitución de ese subensamble F a partir de los 2 elementos o piezas de J consume una unidad de tiempo. ¿Claro? Entonces ya tenemos una tercera información que se extrae del BOM o del Bill of Material. Acordémonos, la primera, la estructura, cómo está conformado. La segunda, en qué cantidades de cada uno de los elementos que la constituyen está conformado. Y la tercera es cuánto tiempo me consume el armado de ese producto a partir de cada uno de los ensambles, subensambles, elementos o piezas que la estructuran. ¿Listo? Entonces, estructura, cantidad y tiempo, elementos que se derivan del BOM o Bill of Material. Estructura, cantidades, y por último el tiempo. Resultados del BOM. ¿Listo? Con esta información básica más la información de demanda, acuérdense que es la otra entrada, la información de demanda es que el álgebra de sistemas de información empieza a trabajar para transformarnos esos elementos en cantidades y momentos, que es lo que requerimos como salida. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, vamos a abordar un ejemplo. Bueno, continuando con el ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente estructura. Un producto A, el cual tiene 2 ensambles, uno B y otro C. Que para hacer una unidad de producto A se requieren 2 ensambles B y un ensamble C. A su vez tiene 2 subensambles, uno D y otro E, donde para hacer un ensamble C se requiere una unidad de E y se requieren 2 unidades de D. Y para hacer una unidad de ensamble B se requieren 3 unidades de subensamble D. Y a su vez se tienen 3 elementos o piezas que son F, G y H. Para hacer D se requiere una unidad de F y se requieren 2 unidades de G. Para hacer E se requieren 3 unidades de G y 2 unidades de H. Supongamos que esa es nuestra estructura de producto. Y además que la demanda, recuérdense que también necesitamos la información de demanda, la demanda de A, el producto A es de
100 unidades. Entonces, lo primero que hacemos es tomar nuestra estructura gráfica y llevarla a una forma matricial. Donde en esta estructura matricial vamos a encontrar la distribución que nuestra gráfica nos está mostrando. Y donde vamos a poder observar de una mejor manera cómo hacemos el análisis de esta álgebra de sistemas. Entonces, para hacer una unidad de A, nuestra gráfica nos indica que se requieren 2 unidades de B y 1 unidad de C, y no requerimos nada más. Para hacer B, nosotros requerimos de 3 unidades de D. Para hacer C, nosotros requerimos de 2 unidades de D y 1 unidad de E. Una unidad de. Para hacer D, nosotros requerimos de 1 unidad de F y 2 de G. Para hacer E requerimos de 3 unidades de G y 2 de H. Y listo. Los demás elementos, es decir, F, G y H, son piezas las cuales no las procesamos nosotros, sino que nos la envía algún proveedor. Una vez tenemos hecha nuestra matriz, empezamos a hacer el análisis de materiales o cantidades. Vamos a tener un primer Q, Q es por cantidad, Q sub 0, que va a ser igual a Q sub 0, que va a ser igual a 100 unidades de A. Y esas 100 unidades de A vamos a multiplicarlas por el correspondiente vector A. Vector que nos lo da la matriz. Nuestro vector A está conformado por 2 unidades de B y una de C. Lo que hace que esto sea igual a $200 de B y 100 de C. Y este se convierte en nuestro segundo resultante
Q sub 1. Ahora, estos 200 de B, se nos convierten en 200 por B, que va a ser igual a nuestro vector B, que B es 3 unidades en D. Y eso va a ser igual a 200 por 3 serían 600 unidades en D. A su vez, nuestro vector 100C va a ser igual a 100 por 100. El vector C nuestro es 2 en D y 1 en E. Recordemos, vector C, 2 en D, 1 en E. Esto va a hacer que sea igual a 200 en D y 100 en E. Como esos fueron los dos resultantes de nuestro primer Q1, su operacionalización nos genera nuestro Q2, ¿vale? Donde Q2 va a ser igual a tenemos 800 unidades de D, producto de tomar las 600 de 200B más las 200 de D. Es decir, tenemos 800 unidades de D y 100 unidades de E. A su vez, estas 800 de D y estas 100 de E nos generan nuestro siguiente elemento. Entonces, $800 por el vector D, esto va a ser igual a nuestro vector D
Acordémonos que nuestro vector D son una unidad en F y 2 unidades de G. Lo cual me lleva a como resultante a tener 800 unidades en F y 1600 unidades en G. Y nuestro vector 100 en E que es igual a nuestro vector E que tiene como componentes 3 en G y 2 en H. Eso va a ser igual a eso va a ser igual a 300 en G y a 200 en H. Listo. Y esto nos da como resultante nuestro vector Q3. Donde nuestro vector Q3 va a ser igual a 800 unidades en F y 1600 unidades de G. Además de eso, 300 unidades en G y 200 unidades en H, quedándome como G 1900. Listo, entonces estos Q que tenemos acá, Q3, Q2, Q0 y Q1 se convierten en nuestro Q resultante, donde Q resultante para nuestro ejercicio
Q resultante para nuestro ejercicio va a ser el siguiente. De A vamos a tener 100 unidades. De B, 200 unidades. De C, 100 unidades. De D, vamos a tener 800 unidades, de las cuales 600 van para B y 200 van para C. E, vamos a requerir 100 unidades. F, 800. De G, 1900, de las cuales 1600 se van a requerir para el ensamble con D y 300 se van a requerir para el ensamble con E. Y por último, 200 de H. Este es nuestro Q resultante. Claro, de esta manera es como a través del álgebra de sistemas de información, nosotros determinamos las cantidades. De una manera muy similar se determinan los tiempos o momentos, y eso lo vamos a ver en el mismo ejemplo, pero cambiando los datos por ya no datos de cantidad, sino datos de tiempo. Bueno, retomando el ejemplo, tenemos exactamente el mismo diagrama, porque vamos a montarlo sobre el mismo, pero vamos a trabajar esta vez con tiempos. ¿Listo? Supongamos entonces que para el mismo caso tenemos que el ensamble de B a A demora 1 unidad de tiempo, nuestro tiempo va a estar dado en horas. El ensamble de B de C a A también demora 1. De D a C 1, 1 hora. De D a B demora 2 horas. De E a C demora media hora. De H a E demora 2 horas. De G a E 1 hora. De G a D 2 horas. Y de F a D pongámosle media hora también. Esos son los tiempos que consume este ejercicio de producción. Claro, supongamos además de eso, que además de nuestra demanda de A de 100 unidades, nuestra empresa trabaja de lunes a viernes una jornada de 8 horas por día. Y supongamos además de eso que nuestro due date o fecha pactada de entrega a nuestro cliente de esas 100 unidades de A, nuestro due date está a 90 días, por ejemplo, lo cual equivale en horas de trabajo
a 720 horas de trabajo. ¿Listo? Supongamos esos datos y con esos datos básicos llenamos nuestra tabla matricial. Entonces veis es 1 y 1 hora. B requiere de 2 horas del ensamble D. C requiere de 1 hora el ensamble D y 0.5 hora del ensamble E. D a su vez requiere de 0.5 hora de F. Y requiere de 2 horas de G. E requiere de 1 hora de G y de 2 horas de H. Y los demás pues son son elementos o piezas a los cuales ustedes les pueden agregar, por ejemplo, el tiempo de anticipación, que es el tiempo que el proveedor demora desde el momento en que nosotros le lanzamos la orden hasta el momento en el que nos llega el pedido que él nos envía, ¿vale? Pueden agregárselo para eso, que son elementos o piezas que ya son producto de proveeduría o de nuestra cadena de suministro. Entonces, vamos a identificarlos con la letra T, tau sub 0, tau elevado a la 0 o tau 0, que es el de 720 horas para el producto A. ¿Listo? Es decir, el producto A tenemos que entregarlo finalizado en 720 horas. Y esas 720 horas les vamos a restar precisamente ese vector. Listo, permítanme un segundo, yo voy a hacer algo acá. Es que voy a tener copiado en el portapapeles esta tablita para no tenerla que ir diagramando todo el tiempo, ¿vale? Entonces, esas 720 horas de A, pero acordémonos que A es 1 en B y 1 en C de acuerdo a nuestra matriz. 1 en B y 1 en C. Y como son 100 unidades, entonces son 100 por y 100 por. Esto nos genera así como resultante que vamos a requerir 720 de A menos 100 horas que nos consume este ensamble en B, nos da 620 y lo mismo 620 para C. Este va a ser nuestro tau prima. A su vez, esto nos lleva esas 620 de B nos llevan a lo siguiente. 620 de B, vamos a restarles. El vector B, acordémonos, es 2 horas en D para las 100 unidades, por cada una de las 100 unidades. Y esto nos da como resultante
Esto nos da como resultante 620 menos 2%, que es 200. 620 menos 200 nos da 420 para D. Perdón, lo estábamos haciendo con verdecito. $420. A su vez, las 620 de C, las 620 de C nos llevan a acordémonos, el vector C es 1 en D y 0,5 en E. 1 hora en D y 0,5 en E. Y como son 100 unidades, pues multiplicamos ese tiempo por 100. Esto nos genera entonces como resultante aquí que vamos a tener 520 en D, 520 y 570. Estas dos, B y C, como son resultantes del Tao 1, pues nos van a generar nuestro Tao 2, que lo voy a anotar en resumen aquí abajito. Tao 2. Donde nuestro Tao 2 va a ser precisamente 420 en B de D para B, 420 de D para B y 520 de C para D. A su vez, E son 570. Es decir, acuérdense que esto es la hora en la que debe empezar, en la hora 570 de producción. Este es nuestro Tao 2. Nuestro Tao 2 nos lleva a lo siguiente. Las 420 o la hora 420 de D para B, 420 de D para B nos lleva a lo siguiente. Acordémonos que nuestro vector D es 0,5 en F y 2 en G. .5 en F y 2 en G, y como son 100 unidades y 100 unidades de producto terminado que tengo que generar, esto me lleva a 370 en F y 220 en G. 420 menos 50 me da 370 y 420 menos 200 me da 220. A su vez, esto me está llevando a las 520 de C. A las 520 de C, de D para C. Esas 520 de D para C me llevan a un vector que es nuevamente 0,5 en F y 2 en G. 2 en G por 100 unidades.
Esto me va a llevar como resultante a 470 en F y 320 en G. Y a su vez acuérdense que esta matriz, este tau, también me llevaba a 570 en E, que iban para C. de E para C. Con nuestro vector E, que es 1 en G y 2 en H. Y como es por 100, esto nos va a generar como resultado 470 en G y 370 en H. Todo este compendio nos va a llevar a nuestro tau 3. Donde tau 3 va a ser en el instante 370 debe iniciarse el procesamiento de F, que va para D y posteriormente para B. F, entonces 370, F que va de D para B. A su vez, 470, en el instante 470 se debe iniciar el procesamiento de F, que va de D para C posteriormente. Esto es F. Y G va a ser de la siguiente manera. 220, en el instante 220 debe iniciar el procesamiento de la pieza G, que después va para D y finaliza en B. En el instante 320 el procesamiento de G, que va para C. Y en el instante 470 el procesamiento de G, que va para E y luego para C. Y de H debe iniciarse en el instante 370. ¿Listo? Todo esto nos lleva a un tau resultante o un tau final, que es el producto de todo esto. Este es nuestro tau 3. Y este tau 3, junto con los otros, me lleva a un tau resultante. Este tau resultante son los momentos en los cuales debe iniciar la operación de producción para poder satisfacer las condiciones del pedido. Esto quiere decir que A debe iniciar o debe ser entregado en el instante 720, lo cual equivale a el día 90. B, dada su duración, debe arrancar en el instante 620. Eso equivale al día 77. ¿Listo? Pero exactamente en la hora 4.
de producción. C debe iniciar de igual manera en el 620, el instante 620, o sea en la hora 620, que equivale al día 77, cuarta hora de producción. D debe empezar en dos momentos. En un primer momento, que es en la hora 420, que equivale al día 52, hora de producción 4, y este es el ensamble que va de D para B. Y la otra, que es el ensamble que va de D para C, que debe empezar en la hora 520, esto que equivale al día 66 de producción, esto al día 66, al inicio del tiempo de producción. A veces de E debe estar en el 570, en la hora de producción 570, que corresponde al día 71 y a la segunda hora de producción. F de igual manera tiene dos posibilidades. El F que va para D y posteriormente para B, D y B, debe empezar en el instante 370, lo cual equivale al día 46, segunda hora de producción. Día, segunda hora de producción. Y la fracción de producto de F que va para D y posteriormente para C para D y después para C debe darse en la hora 470. La cual equivale al día 58 de producción, hora 6.
sexta hora de producción. Seguimos mirando el resultante. Seguimos mirando el resultante. Vamos con G. G tiene tres posibilidades. La fracción de G que va para D y luego para B, G y B, debe estar empezando en el instante 220, el cual equivale al día 27, cuarta hora de producción. El de G que va para D y luego para C, este debe estar en el instante 320, lo cual equivale al día 40, hora de producción, inicio de jornada. Y por último, el que va de E para C. De E para C, que debe estar iniciando en el instante 470, que equivale al día 58 de producción y a la hora 6. Y por último, la pieza H, la cual debe estar en el instante 370, es decir, en el día 46, segunda hora de producción. Y así se determina el álgebra de sistemas. Así nos determina el álgebra de sistemas, el T resultante, ¿vale?, para el ejemplo que acabamos de poner. Es decir, ya sabemos qué cantidades y en qué momento deben estar siendo convocadas estas cantidades al área de producción, con el propósito de poder generar todas las unidades de producto terminado en el due date o día 90. Espero que esto lo hayan entendido. Es la base para MRP, es la base para justo a tiempo, como les había dicho al principio, y es la base para un muy buen control, programación y planeación de la producción. Espero que haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad a través de otro video o en otra de nuestras clases. Bueno, espero que la temática haya quedado clara. El álgebra de sistemas de información es fundamental. Nos vemos en próximos videos con más temáticas interesantes asociadas a la ingeniería industrial.